Con la intención de acercar la cultura a las calles de Silla, la Concejalía de Cultura y Memoria Histórica ha iniciado los actos organizados por ellos mismos en un lugar emblemático y abierto como es el patio de la Torre Musulmana. El motivo, esta vez, ha sido la presentación del libro Zona Roja, la experiencia cubana del ébola, del periodista cubano Enrique Ubieta. Además, la exposición de fotos que acompaña a esta presentación se ha situado en el carrer Castell, lo cual pone al alcance de cualquier transeúnte el acceso a participar en los actos culturales organizados. El acto de presentación ha sido conducido por Valentín Mateos y ha contado con la asistencia de alrededor de 20 personas, que han quedado impresionadas por las historias de primera mano que nos ha transmitido Enrique Ubieta después de su experiencia durante un mes en África, junto a las brigadas médicas cubanas que acudieron a Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona. El libro cuenta la experiencia de 257 cubanos, médicos y enfermeros, que decidieron marchar hacia allá, enfrentar la posibilidad de la muerte y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posible. Acompañarlos fue para mí una experiencia extraordinaria. Me permitió visualizar el extraordinario trabajo que hacían, la atención en la que lo hacían y el espíritu de solidaridad que se crea en las personas que dan estos pasos, que los hace convertirse en mejores seres humanos. Todas las historias contadas por Enrique mostraban una realidad bastante desconocida en Europa, como es la cooperación sur-sur ejercida por Cuba. Desde la Concejalía de Cultura y Memoria Histórica, hoy con la presentación de este libro queremos también poner en valor la cooperación de un pueblo como es el pueblo cubano, una cooperación sur-sur donde el concepto de solidaridad internacional forma parte de la raíz de la Revolución cubana. Es más, Cuba vuelve a darnos un ejemplo al resto de los países del primer mundo y hoy, gracias a Enrique Ubieta, la experiencia del pueblo cubano con el ébola ha podido venir a Silla. Con este acto se da por inaugurada una serie de actividades culturales al aire libre promovidas por el consistorio.